Aunque Tel Aviv me pareció un pueblo grande y no muy atractivo aquella abrasadora mañana de julio, cuando la vi por primera vez, a través de las sucias ventanillas del tren procedente de Cantara, se hallaba ya en realidad camino de convertirse en la ciudad más joven del mundo y en el orgullo del Yishuv. No sé qué había esperado, pero desde luego no estaba en absoluto preparada para lo que vi. En realidad, todo lo que yo, o cualquiera de nosotros, si vamos a eso, sabía acerca de Tel Aviv en aquel momento, era que había sido fundada en 1909 por 60 optimistas familias judías. Algunas de ellas se habían atrevido incluso a predecir que su nueva ciudad jardín, construida en las afueras de la Jaffa árabe, podría alcanzar algún día una población de 25.000 habitantes. Pero ninguno de ellos imaginó en sus más descabellados sueños que al cabo de solamente 50 años, Tel Aviv sería una gran metrópoli, apenas dotada de los alojamientos suficientes para sus más de 400.000 habitantes, o que en 1948 sería la primera capital provisional del Estado judío. Durante la guerra, toda la población de Tel Aviv había sido expulsada por los turcos, pero cuando nosotros llegamos a Tel Aviv, vivían de nuevo allí 15.000 personas y estaba en pleno auge la construcción de edificios. Algunas partes de la ciudad, como descubriría más tarde, eran realmente muy bellas. Filas de limpias casitas, cada uno con su propio jardín, se alzaban a lo largo de pavimentadas calles flanqueadas de casuarinas y pimenteros, por las que pasaban caravanas de burros y camellos cargados de sacos de arena traída de la costa para la construcción. Pero otros barrios parecían y eran carentes de plan urbanístico, sin terminar y terriblemente desaliñados. Los disturbios del 1 de mayo de 1921 habían inundado Tel Aviv de refugiados judíos procedentes de Jaffa, y cuando llegamos nosotros, solo unas semanas después, varios cientos de refugiados continuaban viviendo en desvencijadas chozas e incluso en tiendas de campaña. En 1921 la población de Tel Aviv se componía en parte de judíos que habían llegado a Palestina, principalmente de Lituania, Polonia y Rusia, en lo que se conocía con el nombre de la tercera Aliyah, ola, de inmigrantes sionistas, y en parte de veteranos que habían estado allí desde el principio. Aunque algunos de los nuevos inmigrantes se definían a sí mismos como capitalistas, hombres de negocios y comerciantes que fundaron pequeñas fábricas y tiendas, la inmensa mayoría eran trabajadores. Hacía solo un año que se había creado una Federación General del Laborismo Judío, el Histadrut, y ya tenía más de 4.000 afiliados. Aunque surgida hacía solamente 12 años, Tel Aviv estaba adquiriendo rápidamente una autonomía. El gobierno mandatario británico acababa de permitirle recaudar sus propios impuestos sobre edificios y talleres y administrar su propio sistema de aguas. También, aunque carecía de cárcel, y carecería de ella por muchos años, poseía su propia fuerza de policía exclusivamente judía, compuesta por 25 hombres, de la que todo el mundo se sentía muy orgulloso. La calle principal, que llevaba el nombre de Theodor Herzl, estaba adornada en un extremo por la Escuela Superior Herzliya, que era el primero y más importante edificio de la ciudad. Había otras cuantas calles, un pequeño distrito comercial y una torre de agua que servía de lugar de reunión para los jóvenes. El transporte público se realizaba por medio de pequeños autobuses o coches de caballos, mientras que el alcalde de Tel Aviv, Meir Dizengoff, paseaba periódicamente por la ciudad montado en un espléndido caballo blanco. En 1921 Tel Aviv poseía ya una pujante vida cultural.
Se estaban estableciendo allí gran número de escritores, entre ellos el gran filósofo y escritor judío Ahad Ha'am y el poeta Chaim Nachman Bialik. Funcionaba ya un grupo teatral de trabajadores llamado el Ohel, tienda. Y había también unos cuantos cafés en los que todas las tardes y todas las noches se mantenían animadas discusiones sobre problemas culturales y políticos. Pero ninguna de todas estas actividades, como tampoco ningún indicio de la extraordinaria potencialidad de Tel Aviv, apareció ante nosotros cuando entramos en la pequeña estación ferroviaria de la ciudad. Difícilmente hubiéramos podido llegar en un momento peor. Todo, el aire, la arena, las casas blancas de estuco, ardía bajo el sol del mediodía, y mientras permanecíamos abatidos en el desierto andén, comprendimos con desfallecimiento que nadie vendría a recibirnos, aunque habíamos tenido buen cuidado de escribir amigos nuestros en Tel Aviv, que habían emigrado a Palestina 2 años antes, comunicándoles la fecha de nuestra llegada. Más tarde nos enteramos de que ese mismo día se habían ido a Jerusalén con el fin de ultimar los preparativos para abandonar el país, noticia que aumentó nuestra confusión y nuestra incertidumbre. De todos modos, allí estábamos, después de aquel terrible viaje, en Tel Aviv por fin. Nuestro sueño se había convertido en realidad. La estación del ferrocarril, las casas que podíamos ver a lo lejos, incluso la profunda arena que nos rodeaba, todo ello formaba parte del hogar nacional judío. Pero mientras esperábamos allí, bajo el relumbrante sol, sin saber a dónde ir ni qué dirección tomar siquiera, resultaba difícil recordar por qué habíamos venido. Alguien de nuestro grupo, quizá fue Josel, expresó con palabras nuestra sensación de abatimiento. Se volvió hacia mí y dijo, bromeando solo a medias: «Bien, Goldie, ¿querías venir a Eretz Yisrael? Aquí estamos, ya podemos volvernos todos, ya ha sido bastante». No recuerdo quién lo dijo, pero sí recuerdo que no sonreí. De pronto se nos acercó un hombre que se presentó a sí mismo en yiddish como el señor Barash, propietario de un hotel cercano. Quizá él pudiera ayudarnos. Mandó traer un carro y llenos de agradecimiento amontonamos en él todos nuestros equipajes. Después echamos a andar fatigosamente en su seguimiento, preguntándonos hasta dónde lograríamos caminar en medio de aquel terrible calor. Al salir de la estación vi un árbol. No era un árbol muy grande según las medidas americanas, pero era el primero que yo veía aquel día y pensé que venía a ser como un símbolo de la joven ciudad que crecía milagrosamente en la arena. En el hotel comimos, bebimos y nos bañamos. Las habitaciones eran amplias y claras y los señores Barash eran muy hospitalarios. Nos sentimos considerablemente reanimados y decidimos no deshacer nuestras maletas ni trazar ningún plan hasta haber descansado. Entonces, con gran horror por nuestra parte, descubrimos que había huellas de chinches en las camas. El señor Barash rechazó indignado la acusación. Quizá hubiera pulgas, dijo, pero chinches, jamás. Para cuando hubieran sido cambiadas las sábanas, Sheina, Regina y yo habíamos perdido las ganas de dormir y nos pasamos el resto de nuestro primer día en Tel Aviv asegurándonos mutuamente que probablemente nos esperaban problemas más serios que el de los chinches.